Cuando el nuevo concepto de radio fue presentado a principios del siglo XX, dio lugar a una revolución. El elemento clave de la radio es la comprensión de que existen ondas de radio. Fue James Clerk Maxwell el que en 1860 describe los elementos de radiación no óptica y dice que están a nuestra disposición. En 1880, Heinrich Hertz creó ondas de radio y hubo mucha gente en 1890, como Marconi, Tesla y otros, que experimentaron con este práctico artefacto, con el que se podía enviar una onda de radio y recibirla en otro lugar de manera eficaz. Marconi realizó pruebas exhaustivas para demostrar que las ondas de radio podían viajar por el aire. Una vez que la señal, como el código de Morse o transmisiones de voz, fue añadida, se descubrió que esta frecuencia de señal sin cables podría ser transmitida a un receptor. In the year 1898, Marconi sent his first radio message across the English Channel, a distance of nearly 20 miles. Las implicaciones de este telégrafo sin cables fueron enormes. Los barcos que se encontraban en medio del océano podrían enviar señales al intuir peligro, un hecho imposible antes con el telégrafo con cables. En los años 20, las señales enviadas habían progresado desde una serie de sonidos a las transmisiones de voz, provocando que la radio se convirtiera en un fenómeno cultural. Around she goes. And Schmeling is down. Max Schmeling is beaten in one round. Con la radio, el control del sonido viaja a lo largo de grandes distancias, pero los científicos empezaron a preguntarse si podrían enviar también imágenes visuales. El resultado, un milagroso invento que traería un mundo de imágenes a nuestras casas. Un invento que nos permitiría ver la historia mientras ocurría. La televisión. La televisión fue uno de los inventos que tuvo mayor impacto. Añadir imágenes al sonido cambió no solo nuestro modo de ver las cosas, sino también el modo que teníamos de pensar en ellas. La tecnología de la televisión continúa avanzando a gran velocidad. Pero la televisión actual le debe mucho a los primeros científicos. En 1500, Leonardo da Vinci presentó sus descubrimientos sobre la persistencia de la visión, afirmando que el ojo humano continuaba viendo una imagen durante una fracción de segundo después de que hubiera desaparecido. Este concepto fue aplicado a nuestro moderno sistema de televisión que envía 30 imágenes completas por segundo. Y la televisión a color le debe mucho a Sir Isaac Newton, que en 1666 descubrió el espectro de color, demostrando que se formaba un arco iris de colores cuando la luz blanca brillaba sobre un prisma de cristal. A principios de 1860, Giovanni Caselli inventó lo que se considera la primera emisión de televisión. En un experimento con imágenes, este cura nacido en Italia cogió una hoja de estaño y la colocó alrededor de unos cilindros que rotaban, enviando borrosas transmisiones de mensajes escritos a mano y dibujos a través del cable del telégrafo. La televisión moderna, como la conocemos hoy, no es producto de una única mente, sino de un gran número de inventores de todo el mundo que aportaron su destreza a este invento. Los principales inventores que suelen citarse como creadores de televisión son Vladimir Sworkin, que fue el primero que trabajó para la Westinghouse y la RCA en los años 20 y 30, y Farlow Farnsworth, que fue un inventor solitario al principio, pero que luego se involucró con Philco y los otros. Lo más importante era usar la electricidad y detectar una imagen en un extremo, almacenarla electrónicamente de alguna manera, en este caso dentro de una lámpara de vacío, llevar esa información y convertirla eléctricamente en el otro extremo donde, de nuevo, un aparato eléctrico devolvería los electrones, y esos electrones impactarían contra una pantalla de fósforo para producir la imagen. La televisión cautivó al público. Por primera vez la gente podía ser testigo de los acontecimientos históricos que se estaban produciendo. En 1936 solo había 2000 televisiones en todo el mundo. En 1955, menos de 20 años después, la televisión se abrió paso en las casas de 30 millones de personas.
Naturalmente, se convirtió en un aparato muy importante como medio de comunicación. Se pudo ver el aterrizaje del hombre en la Luna, que fue muy emocionante, pero también tuvo otra vertiente. La televisión está ahí. Se puede ver todo, y yo creo que tenemos que seguir trabajando a largo plazo en las implicaciones que puede tener en nuestras vidas. A continuación, un pequeño aparato reduce los inventos de tamaño y abre las puertas al mundo de la era informática. A finales de los años 40, la radio había captado la imaginación del mundo y la televisión era un nuevo medio a punto de entrar en escena. Naturalmente, estos grandes inventos se basaban en la electricidad y en lámparas de vacío caras, enormes y poco fiables. Pero en 1948, un invento del tamaño de un dedo fue anunciado con poco entusiasmo, pero dejaría una marca indeleble en la historia y la sociedad. El transistor. El transistor fue inventado por 3 hombres del laboratorio Bell: John Bardeen, Walter Bartan y William Shockley. Los laboratorios Bell, que formaban parte de la compañía telefónica AT&T, usaron gran cantidad de información del sistema telefónico. Ese fue el motivo para inventar el transistor. Los 3 hombres presentaron el transistor en una conferencia de prensa en el cuartel general de los laboratorios Bell en Nueva York, pero nadie les prestó demasiada atención. Sin embargo, finalmente, los creadores del transistor fueron galardonados con el premio Nobel, ya que su invento fue reconocido como un aparato que impulsaría una de las revoluciones tecnológicas más grandes de la historia. El principio básico del transistor, que amplificaba señales eléctricas, es simple, pero tuvo un gran impacto. Liberando una gran cantidad de electrones a través del transistor, la débil señal eléctrica era transformada en una copia mucho más grande de sí misma. Los transistores aumentaron las señales eléctricas en una fracción de espacio que a cambio disminuía su tamaño. Los transistores eran mucho más baratos y fiables que las lámparas de vacío. Con estas mejoras, el aparato jugó un papel importante en el gran invento que ha tenido un impacto global en todos los aspectos de nuestras vidas: el ordenador. Lo más importante que se inventó después del transistor fue el circuito integrado o el chip, el elemento más pequeño de un ordenador que hace que todo funcione. El chip de la CPU contiene millones de transistores. El ahorro es evidente. Pasamos de tener 1800 tubos herméticos para hacer funcionar un ordenador a unos pocos miles de transistores para hacer funcionar el primer ordenador de negocios, el que se podía poner en el despacho y que contenía millones de pequeños transistores, casi microscópicos en un solo chip. Fue un logro extraordinario teniendo en cuenta que hacía menos de 50 años un ordenador era un gran banco de máquinas que ocupaba toda una habitación, que tenía poca memoria y que era mucho más lento que los ordenadores más lentos de hoy. Las primeras formas de ordenadores fueron creadas por un matemático de nombre Blaise Pascal, que inventó 50 máquinas en 1645 que podían hacer ecuaciones matemáticas. Pensando que podría ser un gran invento, creyó que los bibliotecarios y los contables alabarían su invento. Sin embargo, para su sorpresa, fue rechazado porque amenazaba al público, que temía que sus trabajos pudieran quedar obsoletos. Abandonó este trabajo para fijarse en los logros de otros científicos. Pero otros científicos crearon sistemas primitivos de ordenadores. A mediados del siglo XIX, un inventor francés de nombre Joseph-Marie Jacquard creó el predecesor del sistema de tarjetas llamado telar de Jacquard, que manipulaba automáticamente un telar. Sin embargo, fue un matemático inglés, Charles Babbage, el que terminó siendo conocido como el padre de la informática por crear en 1850 un aparato mecánico que es el más parecido a los ordenadores modernos. Fue un hombre importante durante este periodo porque formuló lo que conocemos hoy en día como ordenador moderno. Tenía una entrada, una salida, una unidad de control y un procesador. Todos los términos que hoy se han incorporado al lenguaje informático.
El siguiente gran avance en la ciencia informática ocurrió en 1890 gracias a un trabajador del censo llamado Herman Hollerith. Creó una máquina de tarjetas que ayudaba a conseguir un casi imposible recuento del censo. El censo se hacía cada 10 años, pero se tardaba en hacer y en contar más de 10 años. Aquello era absurdo. El censo de 1880 había tardado en hacerse 7 años y medio, por lo que cuando salió a la luz tenía 7 años y medio de antigüedad. La máquina de Hollerith fue un éxito y siguió en uso durante décadas. El censo de 1890 fue terminado en tan solo 2 años y medio. En 1911, la empresa que fabricó la máquina de Hollerith sacó al mercado otra máquina para formar la empresa de informática, tabulación y grabación. En 1924 cambiaron el nombre a Corporación de Máquinas de Negocio Internacionales, más conocida por todos como IBM. La informática daría su gran salto en la década de los 40. Cuando pensamos en un ordenador moderno, pensamos en un ordenador digital y automatizado. El primero de este tipo fue el ENIAC, el integrador y ordenador de numeración electrónica. El proyecto ENIAC fue financiado por el ejército americano en 1943 como método de calcular matemáticamente los aciertos posibles de los misiles lanzados durante la Segunda Guerra Mundial. Previamente, con los hombres en el campo de batalla, este tipo de trabajo fue realizado por cientos de mujeres matemáticas que tardaron más de un mes en descifrar una simple tabla. El ENIAC introdujo el concepto de estas grandes máquinas en la conciencia del público. La gente lo llamaba cerebro gigante, y fue esta especie de amanecer fuera de la comunidad científica lo que hizo pensar a la gente en lo que podría ser un ordenador. Ayudado por la creación de un simple transistor, el ordenador era ya un aparato indispensable que cambiaría para siempre nuestro modo de vivir y trabajar. Todo el mundo lo usa. Creo que está ocurriendo algo muy importante en la cultura actual. De hecho, en los colegios tenemos a niños que enseñan a adultos. No creo que ninguna otra vez en la historia haya ocurrido nada igual. Tanto si es para editar una simple carta como para influir sobre la economía global, quizá no haya otro invento que haya impactado al mundo tanto como el ordenador. A continuación, el astrónomo del siglo XVII, Galileo, inventa un aparato que incluso hoy continúa salvando millones de vidas. Quizá los grandes avances de la medicina moderna puedan ser atribuidos no solo a las técnicas quirúrgicas o al descubrimiento de nuevos medicamentos, sino también a otro invento, el microscopio. No fue hasta la invención del microscopio cuando los científicos pudieron detectar y defenderse de las mortales bacterias. A pesar de que la práctica de la medicina es tan antigua como la propia civilización, los primeros científicos trabajaban en la oscuridad, hasta que empezaron a aplicar los principios de la óptica y las lentes a sus investigaciones. En 1609, un aprendiz de óptico descubrió que si las lentes eran colocadas en ciertas posiciones, los objetos que se veían a su través parecían mucho más cercanos. El famoso inventor y científico Galileo se enteró de este descubrimiento y pronto construyó el primer telescopio del mundo. Creando un aparato que pudiera agrandar los objetos 30 veces su tamaño normal, Galileo usó el telescopio para hacer numerosos descubrimientos sobre nuestro sistema solar. Pronto descubrió otros usos para el telescopio y dijo haber inventado un artefacto que haría ver las moscas tan grandes como corderos. Este aparato fue el microscopio. Mientras la comprensión por parte del hombre del mundo de la óptica continuaba progresando, los microscopios se hicieron cada vez más potentes. Ayudados por el microscopio, los científicos harían descubrimientos para salvar la vida que impactarían en el mundo de la medicina de manera más sorprendente que ninguna otra en la historia. Combatirían las enfermedades de la guerra armados con una potente arma, las vacunas. Gracias al microscopio, los científicos han podido salvar millones de vidas con la creación de las vacunas. El microscopio fue un gran paso para descubrir las vacunas y la habilidad de identificar las bacterias que causaban las enfermedades. Por ejemplo, la difteria. La gente pudo ver organismos específicos y luchar contra ellos, probarlos en animales, reproducir enfermedades y mostrar esos mismos organismos. El microscopio ha jugado un papel muy importante en el subsecuente desarrollo de muchas vacunas.
El primer intento de vacunación contra las enfermedades data del año 700 después de Cristo en la India. Los monjes budistas solían ingerir veneno de serpiente con la creencia de que si eran mordidos, sus cuerpos generarían una inmunidad al veneno. Nadie sabe a ciencia cierta si aquel radical intento de vacunación resultó efectivo, pero dieron con la idea. Pero no fue hasta finales del siglo XIX, con la ayuda del microscopio, cuando se descubrió el vínculo entre gérmenes, bacterias y enfermedades. Los científicos empezaron a crear vacunas adecuadas. Las vacunas están diseñadas para introducir una cantidad de enfermedad en el cuerpo sin contagiar la enfermedad en sí misma. El cuerpo produce entonces un anticuerpo que crea una inmunidad ante la enfermedad en cuestión. Edward Jenner creó la primera inmunización con éxito en Inglaterra en 1796. Aunque usaba una primitiva forma de microscopio, su descubrimiento fue resultado de una profunda observación. La viruela era una enfermedad epidémica que llevaba miles de años afectando al mundo. Con una tasa de mortalidad de más del 40%, los científicos buscaban frenéticamente una vacuna para erradicarla. Jenner había observado que si las lecheras de las granjas se contagiaban de una enfermedad de las vacas, parecían inmunes a la viruela. Lo que hizo Jenner fue coger material de la herida de un granjero e inocularlo en el brazo de un niño, James Phillips. Este niño fue expuesto a la viruela y quedó protegido. Con el tiempo, la antigua enfermedad mortal fue erradicada completamente. Luego, a principios del siglo XX, el científico francés Louis Pasteur realizó más avances en la investigación de las vacunas. Pasteur es conocido en la historia por el desarrollo de su vacuna contra la rabia y el uso de una materia atenuada para producir un modo de tratarla, que hasta ese momento nadie había sido capaz de tratar. El siguiente gran avance en medicina fueron los antibióticos. A principios del siglo XX, uno de los antibióticos más importantes entraría a formar parte de la historia. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Se dio cuenta con la ayuda del microscopio que el moho que crecía en una muestra de gelatina en su laboratorio había destrozado completamente la bacteria que había estado cultivando. Irónicamente, Fleming perdió interés en el descubrimiento de la penicilina y tuvieron que pasar 10 años antes de que otro grupo de científicos descubriera sus apuntes y se diera cuenta de su potencial para crear una forma pura de penicilina. Con ella se consiguieron grandes logros en la guerra contra las bacterias, pero los científicos necesitaban ahora un modo de enfrentarse a los virus. A diferencia de las bacterias, los virus son una sustancia mucho más pequeña para ser vista por los mejores microscopios convencionales. Los científicos, de nuevo, aprovecharon la potencia de la electricidad y crearon el microscopio de electrones, un aparato que permitiría finalmente la visualización de los virus. Los americanos aportaron miles de millones de dólares para el desarrollo y la creación de nuevas vacunas. La investigación de Jonas Salk llevó a la creación de una vacuna que erradicó la mortal y atroz enfermedad de la polio. Y se crearon muchas otras vacunas contra las enfermedades, como el sarampión, papera, rubeola, hepatitis y muchas otras. Estas vacunas nos ayudan a vivir más tiempo que siglos atrás. Los inventos claves de la historia han afectado e influido en todos los aspectos de nuestras vidas. Cómo vivimos, trabajamos, jugamos o viajamos. Y mientras estos inventos sigan su curso, seguirán íntimamente relacionados. Creo que lo que vemos en la última parte del siglo XX es que la cantidad de tecnología que llega al mismo tiempo y que se utiliza a la vez es tan grande que no tiene igual en la historia. La raza humana ha sido testigo de una increíble ola de importantes innovaciones. ¿Pero quedan más inventos por descubrir? Mientras el hombre continúe pensando, continuará inventando. Y como resultado, habrá más inventos que cambiarán, sin duda, el curso de la historia.